Bueno, chicos, buenos días. Les voy a compartir como un pequeño resumen del encuentro académico que tuvimos el día de ayer. Bueno, en términos generales, los temas de matemáticas que se abordan en la guía 3, entonces corresponde más que todo al área de la estadística en cuanto a lo que tiene que ver con probabilidad, al uso de la regla de 3 y al cálculo de porcentajes. Esos son como los tres temas o los tres procedimientos matemáticos que se emplean en la guía para analizar, digamos, las preguntas que se proponen en relación con el COVID-19. Bueno, como les mencioné, entonces como el tema principal de la guía es la probabilidad. La probabilidad hace parte de la estadística y como sabemos la estadística es una de las ramas de las matemáticas que hace parte de las matemáticas aplicadas y es precisamente lo que venimos viendo con este suceso que tenemos en el momento. ¿Cuál es uno de los objetivos, digamos, del cálculo de probabilidades? Es comparar un número de elementos de un evento o de un suceso con el espacio muestral. Yo creo que el término muestra o muestral no es del todo desconocido para nosotros. Recuerden que la muestra es como una partecita de una población en general. Entonces, digamos que lo que se hace con la probabilidad es la oportunidad de comparar, bueno, de estas personas que les está ocurriendo esto, cuántas son en comparación con el total de las personas que hacen parte de un lugar completo, ¿cierto? Bueno, y hay una expresión matemática para hacer el cálculo de probabilidades, que de hecho yo se las compartí en la guía, y es número de casos favorables dividido número de casos posibles. ¿A qué se hace referencia con número de casos favorables y número de casos posibles? Digamos que el número de casos posibles son todas las personas a las que les podría ocurrir algo y que hacen parte de una población. Y el número de casos favorables son esas personas a las que ya tuvieron ese suceso, ¿cierto? Entonces, digamos, cuando nos dicen, calcule la probabilidad de estar contagiado de COVID en el municipio de Entre Ríos. Entonces, digamos que el número de casos posibles son todas las personas que habitan Entre Ríos. Y el número de casos favorables son las personas que ya les ocurrió eso, ¿cierto? Entonces, que ya están contagiados, que ya les ocurrió el fenómeno. Entonces, esa sería pues como la manera de interpretar la fórmula. Bueno, en cuanto, chicos, a este ejemplo, esto hace parte del segundo punto de la guía. ¿Qué sucede? En el segundo punto de la guía, entre los paréntesis, se les indica cuáles son el número de casos favorables y cuáles son los casos posibles. Si no estoy mal, los casos favorables en la guía nos dicen que son las personas recuperadas y los casos posibles, las personas fallecidas. Pero resulta que si yo aplico la fórmula con esa información que nos suministra en el segundo punto en relación con la población de Estados Unidos, ¿cierto? O lo que nos muestran en la gráfica de Estados Unidos, entonces diríamos, bueno, los casos favorables, es decir, las personas recuperadas en Estados Unidos son 856.873. Y los casos posibles, si seguimos la indicación de la guía, dice que son 130.856 fallecidos. Eso nos da 6,54. Resulta que cuando uno aplica probabilidad, la probabilidad máxima que uno podría tener en un cálculo matemático es de 1. ¿Por qué? Porque siempre la probabilidad va acompañada de un porcentaje, o sea, se expresa en términos de porcentaje. Entonces, si yo voy a calcular realmente el porcentaje de probabilidad, yo tendría que multiplicar ese 6,54 por 100 y eso nos daría 654%. Ustedes saben y ya hemos conocido en estadística que hablar de este tipo de porcentajes más grandes del 100% no tienen sentido porque entonces estarían desbordando sobre la totalidad, ¿cierto? Cuando uno habla de un total del 100%. Entonces, si uno habla de un 654%, pues entonces, ¿cuál va a ser el total? No tiene pues como un sentido. Entonces, siempre que ustedes salgan en el cálculo de probabilidad, este número de la división debe ser un número entre 0 y 1, máximo 1. Entonces, este dato no estaría bien. Entonces sería número de casos favorables para el punto 2 de la guía
serían las personas recuperadas, creo, depende pues de la pregunta si son recuperadas o fallecidas, y el número de casos posibles es el total de personas que está contagiado, que en la gráfica no lo dan, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y no olvidar que la máxima probabilidad, es decir, el número más grande que nos puede dar en la división al aplicar la fórmula, es de 1. ¿Listo? Y siempre hay que, para calcular la probabilidad, ese numerito lo debemos multiplicar por 100 porque la probabilidad la expresamos en términos de porcentajes. Bueno, y aquí les planteo, digamos, algunos ejemplos cortos donde se aplican, digamos, los procedimientos matemáticos que se sugieren para la solución de la guía y algunos ejemplos en relación con puntos similares a los que hay allí, ¿cierto? O sea, que les puede servir como para comparar y son los siguientes. El primero dice, si la población de Entre Ríos es de 10.200 habitantes y hay en el momento 178 contagiados por COVID-19, ¿cuál es la probabilidad de contagio en el municipio? Entonces, la fórmula de probabilidad, casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuáles serían los casos favorables? Los casos favorables serían 178, que son los que ya les ocurrió el fenómeno, ¿cierto? Los que ya tienen el suceso. Y los casos posibles, todas las personas de Entre Ríos, porque puede que uno de ellos tenga. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad? Bueno, de los que ya tengo la certeza, que son los favorables, los 178, y de los que puede sucederle. Entonces hago la división, mire que me da 0,017, esto es un número por debajo de 1, o sea que va teniendo sentido la solución, y ese numerito lo multiplico por 100. Cuando lo multiplico por 100 da 1,7%, es decir, que la probabilidad de contagiarse en el municipio, según estas cifras, sería del 1,7%, ¿cierto? ¿Esto cómo se interpretaría? Que por el total de 10.200 habitantes se contagian 178, ¿cierto? Para ese momento, porque ustedes saben pues que por modelación del virus esto está sujeto a cambios frecuentemente. En el segundo aplicamos la regla de 3, que es otro de los procedimientos matemáticos que debemos usar en la guía. Dice, aproximadamente el 80% de la población es asintomática por el virus de COVID-19. Si en la institución educativa Entre Ríos, entre personal docente y estudiantes, son 1.173 personas, ¿cuántas personas son asintomáticas? Entonces, una regla de 3 simple, si 1.173 es el 100%, el 80 ¿cuánto será? Se multiplica en cruz, 1.173 por 80 nos da 93.840 y eso lo dividimos entre 100 y nos da 938. Es decir que si en esos momentos estuviéramos de pronto en la institución, este es el total de personas de la institución, entonces el 80% sería asintomático, correspondería a 938 personas asintomáticas. Y el último ejemplo es, si la población de un municipio aumenta un 2% cada año y para el 2015 tenía 12.500 habitantes, ¿cuál es la población en el año 2020? Esto es muy similar a un punto que aparece en la guía, ¿cierto? Entonces, ahí tengo que calcular primero ese 2%. Entonces, regla de 3 simple. Si 12.500 es el 100%, el 2%, ¿cuánto va a ser? Multiplico en cruz 12.500 por el 2%, da 25.000 y lo divido entre 100, da 250. O sea que cada año aumenta la población en 250 personas. Pero resulta que de el 2015 al 2020, que es el año que nos piden, han pasado 5 años, es decir, que esos 250 yo los tengo que multiplicar por 5 porque son los 5 años que han pasado y son 1.250. No significa que en el 2020 hay 1.250 personas, porque es que ya había una base, ya habían 12.500, o sea que esas 12.500 yo le adiciono las 1.250 personas. Es decir, que en total para el 2020 habían 13.750 personas. Entonces, estos son algunos ejemplos que nos pueden ayudar para comprender un poquitico más los procedimientos que hay que llevar a cabo en la guía. Y el tipo de procedimientos que debemos realizar son así, ¿cierto? Cálculo de probabilidades, regla de 3, cálculo de algunos porcentajes con la regla de 3. Eso es simplemente, muchachos, interpretación, una buena lectura, invitarlos también a reflexionar sobre este tema y a que nos cuidemos mucho. Muchas gracias y un feliz día.